libro de San Juan, capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 22. Amén, ¿ya lo tienen todos? Si no, ahí está en la pantalla, mis hermanos, mi hermana lo tiene ahí lo pone ella. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Cerramos nuestros ojos por un momento y le decimos a nuestro Dios: Señor, le damos gracias. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por este mediodía que usted nos da la oportunidad, el privilegio de estar aquí delante de usted, adorando y alabando su nombre, Señor. Padre Santo, disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, bendito Dios, para que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, y que esa palabra dé al 100%, bendito Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie todavía. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias, hermano Arturo. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Amén.
Bendito Dios. En este mediodía tomé a bien ponerle como título Compromiso con Jesús. Y decía hace un minuto, ¿no?, que creo que esta palabra es para todos, para cada uno de nosotros, porque nosotros en este caminar, en el caminar del Señor, lo decía mi hermana Zaira aquí arriba, ¿no? Gracias Señor, agradecidos porque Dios, cuando logramos entender lo que Dios hizo por nosotros, en este caso su Hijo amado Jesucristo, Dios hizo un plan para redimir a la humanidad, para redimirnos a nosotros. Nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Ellos, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, mundialmente se sabe que comieron el fruto prohibido, desobedecieron a Dios y por eso entró el pecado aquí a la tierra. Y Dios tenía un plan, Dios se hizo de un plan perfecto para redimirnos a cada uno de nuestros pecados y darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Hacer un camino para que ahora tengamos nosotros comunión con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos tal vez entender eso a grandes rasgos. A veces entendemos, o a veces no lo entendemos tan rápidamente hasta que comenzamos a leer la palabra de Dios, y Dios a través de su palabra comienza a enseñarnos, comienza el Espíritu Santo a hablar a nuestras vidas, mostrarnos que nosotros no teníamos entrada delante de Dios si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo, que nosotros ni siquiera somos dignos de venir tal vez a subirnos ante el altar de Dios a predicar la palabra de Dios, una palabra santa, una palabra que Dios habló y que Dios dejó escrita para la humanidad, para nosotros, para en cierta manera llegar a conocerlo a Él, porque Dios se da a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Y por eso el Señor Jesús viene y se hace carne y vive. Dice la Biblia que vive entre nosotros, pero también dice que se humilló Él a sí mismo para hacerse hombre como nosotros, siendo Dios. Y cuando tratamos de entender eso en nuestra mente finita, entender eso, wow, como Dios, como el que hizo los cielos y la tierra, Él se hizo hombre para vivir entre nosotros, pero se humilló para hacerse hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se humilló para hacerse hombre como nosotros? Porque nosotros pecamos todo el tiempo en esta carne, que estamos ahí metidos en esa carne, y dice el apóstol Pablo, dice: lo que no quiero hacer, eso hago, porque estoy dentro de esta carne, porque estoy dentro de esta ley del pecado. Entonces, poco a poco vamos nosotros aprendiendo, o poco a poco vamos viendo realmente cuán agradecidos deberíamos de estar con Dios el Padre, primeramente por el plan perfecto que hizo para nosotros, y con nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a la cruz y se dio a sí mismo sin pecado, se hizo carne. Pero este hombre Jesús, nuestro hermano mayor, no cometió pecado, para poder ir limpiamente a la cruz del Calvario y hacer un sacrificio delante de Dios para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Y ahora la Biblia dice que podemos ser llamados hijos del Dios Altísimo. Wow, qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso, que a veces hasta ni nos la creemos nosotros mismos. Que a veces aún vamos tal vez a una oficina de la ciudad, a una oficina de la policía, y vamos a pedir tal vez cualquier información. Ya ni siquiera a pagar un ticket, dijeran por ahí, que donde nos sentimos culpados de ir
a un departamento de policía a pedir alguna información o algo. Y los policías están enseñados a ser intimidadores. How can I help you? Oh, wait. Estás hablando con un hijo del Dios Altísimo. ¿Tú vas a la iglesia? ¿Tú eres hijo del Dios Altísimo también? Imagínense qué diría un policía si le decimos así. A lo mejor nos dijera: oh, yo sí también voy a la iglesia, brother. Dios te bendiga. ¿Cambiaría la manera de hablar con nosotros si fuera también el hijo del Dios Altísimo? ¿Y qué tal si le preguntáramos: bueno, ¿y por qué me hablaste así cuando llegué de principio? Oh, es que estoy trabajando. Ese es mi trabajo. Y vemos aquí en la escritura cómo estos hombres pescadores, Jesús se les había manifestado. Habían caminado con el Señor Jesús unos 3 años y medio. Les había enseñado las enseñanzas que Él tenía que enseñarle a sus discípulos. Pudiéramos decir lo poco o lo mucho para que ellos pudieran caminar solos sin el Señor Jesús, pero con el Espíritu Santo, el cual está aquí en medio de nosotros en esta hora. Es más, el cual vive dentro de cada uno de nosotros. El Señor Jesús les enseñó lo que tenían que haber aprendido por 3 años y medio. De nosotros, muchos de nosotros tenemos 3 años o 3 años y medio y todavía no hemos hecho un compromiso con Dios firme. Sí, ayúdanos, Señor, brother. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 21. Dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Fíjense, ya se les había aparecido después de muerto, ya se les había aparecido resucitado, se había hecho real en sus vidas para que no le cambiara nadie a ellos lo que el Señor les había dicho por muchas veces: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero resucitará al tercer día. Y la Biblia dice que ellos no entendían eso, pero creo que lo entendieron cuando el Señor Jesús se les aparece. Porque la primera vez que se les aparece, dice que se les aparece ahí en un lugar y dice que ellos estaban gozosos de ver al Maestro, de ver al Señor. Tal vez aún estaban pensando: wow, si era cierto todo lo que nos decía el Maestro. El Señor: tranquilos, sí era cierto. Bien emocionados. Wow. Y más arribita la escritura dice que Tomás dijo: no, hasta que yo no meta mi dedo en sus palmas de ahí de sus manos, entonces voy a creer. Y dice que se le apareció el Señor en su misericordia, en su amor, para hacerse real a su vida de él. Tomás, ven y mete tu mano aquí, no seas incrédulo. Y Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Se hizo real el Señor en las vidas de ellos. Pero la Biblia dice, lo que leímos, que sin embargo, hermanos, después de eso Jesús se manifestó otra vez a ellos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Pero lo que me llama la atención es de que la Biblia da nombres de 5 hermanos, y luego los 2 últimos dice: y otros 2 de sus discípulos. Y me llama la atención porque vi en la Biblia, el escritor pudo haber escrito: el Señor se les apareció a 7 de sus discípulos, sin dar los nombres. Pues me llamó la atención y dije: bueno, voy a ver qué quiere decir Pedro. Pedro, todos lo sabemos, quiere decir roca o piedra. Tomás quiere decir gemelo o 2 iguales. Natanael quiere decir Dios ha dado o regalo de Dios. Santiago quiere decir Dios recompensará o Dios sostiene.
Y Juan quiere decir Dios es misericordioso. Y otros 2 de sus discípulos, dice ahí, quiere decir todo y más. Y si solamente predicáramos nada más de esos nombres, solamente viniéramos y pensáramos y dijéramos el Señor se les apareció a alguien que es una piedra, algo que es firme, algo que es duro, que está firme. Pero también de igualdad, otra persona que está también firme, porque da el nombre de Pedro primero. Otra persona que quiere decir igualdad o gemelo. Y entonces comienza a hablarnos a través de los nombres que Dios ha dado un regalo. Dios nos ha dado un regalo a nosotros, pero cuesta que nosotros nos paremos firmes y verdaderamente creamos, como para que nosotros en nuestra fe, en el creer en el Señor, verdaderamente hagamos un compromiso con Dios. Porque por ejemplo, casi la mayoría de nosotros ayer fuimos a la boda de nuestro hermano Bernardo. Y para ellos, ¿qué era esa boda? ¿Usted cree que era importante? Seguro que era importante. Imagínese que si ellos le dicen a usted, nos ayuda a traer el arroz y la birria y las costillas, y si usted no llega con eso, o en este caso su servidor, ay, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Ya son las 5:30. Teníamos un compromiso con ellos. Teníamos un compromiso porque sabíamos que era muy importante para ellos. Imagínese un compromiso con Dios. Si es más importante el compromiso con Dios o no es importante. La cosa es de que como Dios está bien lejísimos allá en el cielo y no nos regaña, no nos dice si no hacemos un compromiso con Dios, o si lo hacemos y le fallamos en el compromiso, Él no nos está diciendo, no se viene del cielo otra vez, mi hijo, teníamos un compromiso, ¿te acuerdas? Sorry, Señor, porque así le dijéramos, o si no, si fuéramos jóvenes, my bad, Señor. Pero el Señor espera que nosotros hagamos un compromiso con Él, porque para Él es muy importante que nosotros seamos salvos. Porque si Él dio a su único hijo por nosotros, es bien importante para Él que nosotros seamos salvos. Bien importante. Pero si nosotros no hacemos un compromiso con Él, ¿qué va a hacer de la iglesia que su Hijo amado vino a establecer aquí a la tierra? Pudiera hacer una pregunta individual a cada uno de nosotros. ¿Dónde nos vemos 5 años de aquí en adelante en los caminos de Dios? ¿Dónde nos vemos? ¿Aquí escuchando todavía al hermano Saúl, al pastor? ¿O usted en otro lugar, en otro edificio, enseñando a otros? Claro, bajo este mismo ministerio. Pero como no queremos un compromiso, porque eso es un compromiso. Si no trajeran esto, los diezmos y las ofrendas, decía mi hermano, Señor, por los diezmos y las ofrendas, para que este lugar siga abierto. Pastor, usted tiene un compromiso con el hermano Kevin, el que le renta aquí, ¿verdad que sí? Un contrato. Ya. Si no hay diezmos y ofrendas, ¿de dónde le va a pagar la renta a usted, pastor, al pastor Kevin? De su bolsa, porque usted tiene un compromiso con él. Y no les vine a hablar de los diezmos y las ofrendas. Solamente quiero hacer en verdad un compromiso serio, o un compromiso de que
a ver si llego al culto. Me toca la apertura, pero híjole. Y ahora ya ni siquiera hablamos por teléfono para que el pastor del otro lado discierna que le estamos mintiendo con nuestra vocecita. Pastor, hoy no voy a ir. Ahora ya nomás por texto. Y ya ahí el que lea el texto, él sí, como lo quiera interpretar. Hay que Dios lo ayude. ¿Verdad que así nos reímos? ¿Verdad que sí? Sí nos reímos porque... Pero no, el compromiso lo tenemos con Dios. Esto, estar acá arriba es un privilegio. Porque el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es un privilegio hacer la apertura, es un privilegio dar la bienvenida, es un privilegio orar por las ofrendas, es un privilegio. De verdad. Pero entonces, en el verso 5, si usted se fija, vamos a ver los cambios de estos hombres. Dice la Biblia en el verso 5, Juan 21:5, vaya conmigo, no se duerman por favor. Ya vi 3 dormidos, pero está bien. Les vamos a hacer como una iglesia donde nosotros conocemos que les ponen una cajita aquí echan $5 por cada uno que esté dormido. Amén. ¿Usted no conoce ninguna iglesia de esas, hermano Noé? No, de veras, nunca he escuchado esa acción. Que ponen una cajita así enfrente y el que ven dormido $5, hermano fulano, a ver, y los sugieres van y le llevan la cajita 5 hecha, pum. ¿De verdad? ¿No? ¿No habían oído ustedes? Wow. Bueno, pues nosotros sí, yo sí. Dice la Biblia en el versículo 5 que Jesús les dijo en el versículo 5: hijitos, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron un no. Boom, no. Y dice en el 6: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero en el libro de San Lucas, versículo 1 al 5, déjese lo leo rápido, si gusta vaya, pero vaya esto lo que dice. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y Simón dijo estas palabras: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y pum, avientan la red. Y agarraron una gran cantidad de peces, que su red se rompía. Libro de Lucas, capítulo 5, eso dice la palabra de Dios. Pero fíjese bien, dice que después de ahí en esa escritura, dice después que ellos vieron la pesca milagrosa, dice que le agarró un gran temor a Pedro y cayó a los pies del maestro con un gran temor y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí él se dio cuenta que el Señor Jesús era el Redentor, que el Señor Jesús era el que venía al pueblo de Dios, el Salvador, el Cristo. Y se da cuenta. Eso entonces quiere decir que no se había revelado el Señor Jesús a ellos, hasta que cuando Él les dice que avienten la red, ellos, ¿sabe qué le contestaron? Ahí dice lo que le contestaron: Señor, hemos pescado toda la noche, pero no hemos agarrado nada. Le repeló al Señor, le excusó o le dijo algo al Señor, una excusa. Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y la aventaron. Y la diferencia que hay aquí en esta escritura del libro de San Juan, capítulo 21, versículo 5,
el 6, dice que les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y no le dijeron nada, no le repelaron, no ninguna excusa ni nada, sino que ellos, dice ahí que ellos entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sabe qué? Habían pasado unos 3 años y medio y por lo menos aprendieron a no repelar contra el maestro. Por lo menos ese ejemplo nos da la Biblia, aunque hay más. Pero por lo menos en ese ejemplo el Señor les dice que avienten la red y dice que la aventaron. Nadie dijo nada. Es más, la misma palabra dice ahí, ahorita lo vamos a seguir leyendo, que ni se habían dado cuenta que era el Señor. No lo habían visto todavía que era el Señor resucitado. Pero ¿sabe qué? Lo curioso aquí es de que sin ellos haberse dado cuenta que era el Señor, ahora su corazón o su modo de vivir o su modo de hacer o de contestar había cambiado desde aquel día que el Señor les dijo que echaran la red y ellos le dijeron: no hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre la vamos a echar. Ya había cambiado su corazón, había cambiado su manera. Gloria a Dios que nosotros hemos cambiado los 20 años que tenemos en el Evangelio. Y dice, si ustedes ven en el versículo 7, bueno, quiero decir esto antes de decir lo otro. Vemos ahí que Pedro fue el que tomó la batuta y les dijo: voy a ir a pescar. Y dice que los demás le dijeron: nosotros también vamos contigo. Entonces ahí nos da una luz de que Pedro era un líder, de que Pedro decía, y pues los otros, pues vamos con Pedro, vamos a ir contigo. Nos da una luz de eso. Pero entonces, aunque el Pedro es como el encargado de la barca, tal vez no era ni de Pedro la barca, porque en el libro de Lucas nos dice que era de Pedro la barca, pero aquí no nos dice que era la barca de Pedro. Tal vez era prestada, tal vez Pedro los jalaba a ir con él, tal vez Pedro era el protagonista. Pero aunque él era el protagonista en ese momento, aunque él fue el que dijo: voy a ir a pescar, y los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo, vea que en el verso 7 lo que dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, estaba hablando de Juan el apóstol, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque sea el protagonista Pedro, aunque sea el que todos lo siguen, pero Dios en su misericordia nos deja ver lo espiritual, nos deja también tener visión a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque aquí, aunque Pedro era el bueno, él no se dio cuenta que era el Señor, sino que el discípulo a quien el Señor amaba fue el que le dijo: es el Señor. Él lo vio primero, él se dio cuenta primero que era el Señor. Tal vez Pedro estaba turbado, estaba atribulado. No sé por qué Pedro no se dio cuenta, pero lo que sí sé es de que Dios aquí nos muestra que Dios nos permite ver a todos, seamos quien seamos. Y dice aquí en el verso 8, los discípulos dice que vinieron con la barca y se arrastraba la red. Dice: los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos son 100 metros o 328 pies de distancia. Más o menos como de aquí a cruzar la calle, allá de aquel lado, un poquito más. No estaba tan lejotes.
Pero dice que era en la madrugada, dice que era en la mañana temprano. No había muy buena visibilidad. Y sin esa muy buena visibilidad, de todos modos Juan sabía que era el maestro. Conoció al maestro. Y dice en el verso 9. Fíjase lo que dice el verso 9. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermanos, cuando ellos descendieron a la tierra, estaba la lumbre puesta, estaba un pescado y había pan ahí. ¿Sabe qué eso me muestra a mí? Que nuestro Señor siempre, Él pone primero y después nos pide a nosotros. Por eso le digo, qué hermoso es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. Cuando leemos su palabra, cuando vamos leyendo y entendiendo, Dios nos da primero, Dios nos da todo, Dios nos da la salvación. Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. La única cosa que como hay un enemigo, que como hay unos dardos espirituales del enemigo, la única cosa que como dentro de nosotros hay una mente que a veces nos culpa y nos dice: es que yo no tengo gran compromiso con Dios. Sí es cierto. Sí es cierto lo que me está pasando, sí es cierto. Pero Dios ahí nos está diciendo: yo estoy contigo. Acuérdate de mi palabra. ¿Cuántas promesas tengo para ti? Yo estoy contigo. Pero el enemigo también ahí está: no vales nada. No, tú ¿qué vas a hacer? Y luego viene el pensamiento humano, ¿da? Sí es cierto. Tengo 20 años en el evangelio y 18 años que no he leído la Biblia, nomás cuando la leen en la iglesia. Sí es cierto. Yo no tengo mi tiempo de oración contigo, Señor, nomás cuando me conecto con los hermanos en el grupo de oración. Porque no hacemos un compromiso con Dios nosotros. Porque cada uno de nosotros decimos: la salvación es individual. Y aún nos regañamos a nuestros hijos: hijo, yo no te voy a salvar a ti, tú ya estás grande. La salvación es individual. Entonces quiere decir que nosotros individualmente tenemos que hacer un compromiso con Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. No más, aunque venga el martes y venga el domingo, ya la hice. Yo nunca he faltado a ningún culto. Wow, ya la hicimos. Pero el Señor nos pregunta: ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué compromiso quieres hacer con Dios a un largo plazo? Y digo 5 años. ¿Saben cómo muchos... Bueno, ustedes conocen al pastor Noli de las Filipinas, que ha venido aquí a predicar. Él dice que a su gente, a la iglesia o a las iglesias, él los reta. Los reto a que hagan esto. Yo no vine a retarlos, ni es más, ni vine a decirles: haga un compromiso con Dios hoy. Pero sí vine a decirles que nosotros necesitamos hacer un compromiso con Dios más fuerte de lo que hemos hecho hasta hoy. En verdad, ponernos serios al compromiso con Dios, porque el Señor habló a mí a través de esta palabra, a mi persona. Dice, fíjese lo que dice en el versículo 10. Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Y el 11, qué bueno que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Vamos a ver si podemos hacer esta foto de Pedro. Allá está el mar, acá está el Señor con las brasas, y los ve de lejos y les dice: echen la red a la derecha. Echan la red a la derecha y pescan muchos peces.
Y luego le dice Juan: es el maestro. Y Pedro se pone la camisa y rápido se avienta y se viene con el maestro. Y ellos vienen en la barca jalando la red. En la barca. ¿Dónde estaba Pedro entonces? Si él se aventó primero. Pedro estaba con el maestro, ¿sí? Pero sin embargo, estando ahí, el maestro les dice: traigan de los peces. Yo no pudiera pensar que si estos hombres estaban en la barca, Pedro se aventó, llegó Pedro hasta aquí, yo no pudiera pensar que estaba aquí el maestro y los hombres de la barca junto con Juan, todos bajándose, se vinieron hasta para acá de este lado del maestro. Yo no puedo pensar que Pedro estaba más cerca de la barca. Yo puedo pensar más bien que Pedro había cambiado su manera de pensar y su corazón. Y él se hizo un servidor, que dice la Biblia que Pedro se regresó, que Pedro fue a traer de los pescados. El maestro los pidió, había 7 discípulos de Dios, pero sin embargo Pedro fue y los trajo. Eso a mí me enseña que Pedro había cambiado. Pedro cambió algo en su mentalidad, Pedro cambió algo en su corazón. El maestro está pidiendo algo, voy pronto a hacerlo. El maestro está pidiendo algo, yo tengo que hacer un compromiso con él para que él vea, porque él un día nos enseñó que él había venido a servir y no a ser servidor. Él un día nos dijo a cada uno de nosotros: aquel que se quiera hacer mayor que todos, sea el servidor de todos. Entonces, si él se viene y él ve que es el maestro y el maestro pide unos pescados y los hermanos o los discípulos están allá arriba, a lo mejor uno estaba, a lo mejor 2. Sin embargo, dice que Pedro fue y los trajo. Ahí dice la Biblia. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y dice ahí: ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús. Pero quiero detenerme en el 12 y puse aquí mis notas. Ninguno se atrevía a preguntarle para que no les reprendiera su incredulidad. Ya habían visto la pesca milagrosa antes y ahora la habían visto otra vez. Habían visto otra pesca milagrosa otra vez, hermanos. Era el Señor Jesús, tenía que ser Él. Pero sin embargo ninguno se atrevía a preguntarle: ¿es usted el maestro? Maestro. Aún ellos mismos, aún los discípulos de Dios no se atrevían a preguntarle. Imagínense cómo somos nosotros en nuestra humanidad, que somos incrédulos, que somos faltos. Ellos que caminaron con el Señor no se atrevían. Nosotros que tratamos de caminar con el Señor. Pero para ir cerrando, hablábamos hace unos días con mi hijo David acerca de esta escritura, de la diferencia que hay entre el Señor Jesús diciéndole a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? ¿Y qué clase de palabra o qué clase de amor le estaba pidiendo, le estaba preguntando? Y puedo decirles que Jesús le decía de un tipo de amor, pero Pedro le contestaba otro tipo de amor, porque bien o mal sabemos que hay diferentes tipos de amor. A nuestros amigos no podemos amarlos como a nuestra esposa, por decir así. Entonces el Señor Jesús le estaba preguntando. Busqué en otra versión y le decía estas palabras: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿nada más me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿nada más me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de nosotros le decimos eso a Dios? Señor, te quiero. Porque sí decimos: te amo. Pero ese te quiero también es una palabra como de amar, porque el apóstol Pedro le decía: tú sabes que te amo. Pero ese amor solamente es un amor así, mire, un amor fraternal, un amor amistoso, un amor. Ese amor se caracteriza por las cualidades de cariño o afecto mutuo entre amigos, nada más. Pero el Señor le decía: Pedro, ¿tienes un amor para mí desinteresado, que se ofrece sin esperar nada a cambio? Pedro, ¿tienes ese amor que buscas el bienestar de otro, aunque tenga tu costo personal? ¿Me amas así con ese amor? Y Pedro le decía: tú sabes que te quiero, no más como amigos. Te quiero como buen amigo, como que si tú me das, yo te doy. Pero el Señor le decía: no, ese amor no. Yo te estoy preguntando con un amor de que te doy y no espero nada a cambio. Y te doy y no espero nada a cambio. ¿A poco el Señor no es así con nosotros, hermanos? ¿A poco el Señor, cuando hay alguna necesidad grande, no venimos: Señor, por favor, ayúdame? Y el Señor nos hace el milagro. Y después no nos dice el Señor: hey, págame para atrás. Es más, inclusive en la Biblia hay muchos ejemplos que el Señor sanaba a los enfermos y nunca les pedía nada más de regreso. No les pedía nada que le pagaran para atrás. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en sus caminos, que lo amemos con un amor desinteresado, que hagamos un compromiso con Él desinteresadamente. Pero no nos atrevemos a hacerlo porque decimos: no, el Señor me va a pedir más, me va a demandar más. Voy a tener que hacer esto y lo otro y aquello. Voy a tener que portarme más bien. Y por eso, nomás así por encima. No hay un compromiso con Dios. Un compromiso genuino como el que Dios quiere que tengamos con Él en realidad. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar a otros? Y lo último, para terminar, dice la Biblia que después de que le preguntó el Señor a Pedro esas preguntas y se contestaron y se hablaron e iban caminando, dice que el Señor mismo iba caminando con Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este que nos viene siguiendo en cierta manera? Y sabe, hermanos, la cosa es de que cuando Dios está hablando con nosotros, cuando estamos hablando con Dios, cuando le estamos dando a Dios más compromiso de nuestra vida, entonces nos ponemos como Pedro. Nos ponemos a ver a los otros. Nos ponemos a ver a los otros, a veces hasta juzgar a los otros,
a veces hasta hablar de los otros. Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este por qué? ¿Y este por qué? Y el Señor le dijo: si quiero que Él quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú haz el compromiso conmigo. Yo estoy hablando contigo. Yo no estoy hablando con Él. Es más, quizás ese que los iba siguiendo, quizás ese allí los iba. Dice la Biblia que el Señor lo amaba. Y ese amaba al Señor, que se le recostaba en el pecho al Señor. ¿Sabe? Eso me enseña a mí que ese no quería estar apartado del Señor en ningún momento. Siempre andaba allí, siempre andaba ahí. A ver qué se ofrece, a ver qué se ofrece, a ver qué se ofrece. Pero sin embargo, Pedro: ¿y este qué, Señor? ¿A ti qué? Tú sígueme. A ti te estoy preguntando si me amas, y me estás diciendo: sí te quiero. No. Si me amas, dime que sí me amas. Comprométete a decirme que sí me amas con el amor que yo te estoy amando a ti. ¿De verdad nosotros amamos a Dios así? ¿O no, o nada más si nos conviene o cuando nos conviene? O cuando podemos. Decía nuestro hermano: aquí, cuando andamos en un desierto, aquí es donde venimos. Cuando te duele la espalda, cuando te duele la rabadilla, cuando te duele la mano, cuando te duele algo, aquí es donde todos se manifiesta el Señor. Aquí voy a ir, me duele el brazo, puede que ahí el Señor tenga misericordia de mí, porque yo voy a poner de mí para que el Señor vea que estoy poniendo yo también de mí, que tengo fe. Pero no, el Señor pone de Él, pone los pescados, el Señor pone aquí. Ahora, aquí está la mesa, ahora vengan aquí está mi presencia. Y Él no lo puede negar, porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 2, dice que mientras está la alabanza, dice que Jesús danza en medio de nosotros, hermano. Aunque nos veamos feos con las banderas ahí, ¿quién sabe dónde andará el Señor Jesús? A lo mejor a veces pasa por a un lado de mí, se remolinea el Señor y: muévele, Saúl. Y le decía el martes a mi hermano Feliciano: hermano, tiene pegamento en los pies. Y le dio risa. No más cuando queremos. ¿Cuánto tenemos con las banderas ya? ¿Sí saben cuánto tenemos con las banderas? Más de un año. Humanamente, hermanos, ¿usted cree que en todo ese año yo venía con ganas de agarrar las banderas todos los días? Siendo sinceros, porque también soy humano, porque también tengo mis arranques, porque también tengo mis dolencias. ¿Usted cree que yo quería hacer las banderas? Pero yo tengo un compromiso. Y no es por mí. No, yo no estoy hablando de mí nomás. Sé que ustedes también son muy fieles, muchos fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Dios los bendiga, gloria a Dios. Pero yo no sé por qué el Señor nos está hablando esto a nuestras vidas, a mi vida, a nuestras vidas, como hijos de Dios. Hijos, ¿dónde se ven en 5 años? ¿Qué están haciendo para mí en 5 años más de aquí para adelante? ¿Qué van a hacer? Ya tienen 5 años, ya tenemos 5 años aquí, pastor. ¿Qué más compromiso vamos a hacer con Dios? El Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, hagan un doble de ustedes. No, yo no quiero hacer un doble mío, porque ni compromiso tengo con Dios. ¿Cómo voy a hacer un doble igual? No, yo me tengo que esforzar para hacer un doble de mí igual, para que sea esforzado también. Mire, mi discípulo hoy no vino.
¿Y qué me toca hacer? De verdad, ¿qué me toca hacer? Alguien diga, por favor. Llamarle, sí, hermano, Dios le bendiga, sí. Hablarle. Pero no, no llegaste al culto. Brother, Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Porque también Él es hijo del Dios Altísimo. Yo no le voy a gritar al hijo del Dios Altísimo, porque es el hijo de Dios también Él. Pero a nosotros nos toca ser como Pedro, cambiar. Ya cambiamos, Pedro ya cambió. Y en el camino ellos siguieron cambiando en el camino. Seguro que también tenían, la Biblia dice en el libro de los Hechos que también tenían ahí sus desacuerdos con Pablo. Tuvieron su desacuerdo, pero tenían que ir caminando a hacer la obra del Señor, porque ellos tenían un compromiso con el Señor. Y en el caminar, hermanos, en el caminar, ahí Dios se va manifestando. Ahí vemos el avivamiento de Dios. Ahí vemos los dones de Dios en nuestras vidas, porque Él mira desde el cielo y dice: wow, o sea, le estás echando, hijo. No, ¿cómo yo no me voy a manifestar? La Biblia dice que el Señor no avergüenza a sus hijos. Eso dice la Biblia. Y no les voy a decir como dicen: ¿quién quiere hacer un compromiso con Dios? Levante su mano. Pero ahí está en el corazón cada uno de nosotros. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si es cierto, Señor, 5 años, ¿dónde me veo en 5 años? ¿Qué puedo hacer en estos 5 años? ¿Y qué vas a hacer tú, Señor, después de esos 5 años en mi vida? ¿Va a haber un crecimiento en mi vida personal? ¿Va a haber un crecimiento, Señor, en nuestra comunión con usted y yo? ¿Va a haber un crecimiento, Señor, en enseñar a otros? ¿O ahí me voy a quedar? Ahí nos vamos a quedar. Amén. No más un amén o dos, pero gloria a Dios por ese amén o dos. ¿Dónde está la cajita de los $5? Aleluya. El jueves les decía a mis hermanos varones, cuando entendemos que el Señor Jesús danza en medio de nosotros, no deberíamos de pararnos de danzar para Él. No deberíamos de pararnos ni siquiera por lo menos de dar una vuelta para el Señor. Y cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, pero a quitar la vergüenza de nosotros, que nos ayude a quitar lo que nos estorba para adorar a Dios con libertad, que nos ayude en nuestros pensamientos para que los dardos del enemigo los podamos echar fuera con la palabra. Cuando el enemigo nos diga: no, mira cómo estás y esto y lo otro, sí, así estoy, pero ¿sabes qué? Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario, y Él va a venir por mí un día, y yo lo estoy esperando, y Él va a venir por mí. Eso es por lo menos lo único que le podemos decir al enemigo si no sabe Biblia. Él lo prometió que iba a venir por nosotros. Eso es la necesidad que tenemos de decirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero que nos ayude. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vemos en 5 años? Cada uno de nosotros. Dejar de decir: pero es que. Cuando decimos el pero es que, entonces decimos que nuestro Dios no tiene el poder. Porque bien que decimos: nuestro Dios tiene el poder para todas las cosas. Y aquí lo dice su palabra: para todo. Él es el que da la última palabra en todo. En enfermedades, en dolencias, en tristezas, en aflicciones, en todo Él es el que da la última palabra. Entonces no podemos decir: pero es que. Y el Señor dice: ¿cómo que pero es que? ¿Que no soy yo el Dios todopoderoso? ¿Que no soy yo el que soy? ¿Que no soy yo tu ayudador? ¿Que no soy yo el que te quita el pero es que y el que te da victoria? Pero es que nada. Pero es que necesitamos seguir más adelante con Dios. Más. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Por favor.